una cosa importante que pasa mucho a los padres separados es saber la diferencia de sentirse culpable y ser culpable. ¿Tú sabes la diferencia? ¿Tú quieres hablar un poquito sobre esto? Para mí esto fue como una bomba en el cerebro, ¿no? O sea, yo tuve que aprender a integrarte y hacerle ver a mi hija lo importante que era que ella viera que tú también eras parte importante de esta familia y que también te tenía que escuchar y hacer caso en cuanto a la educación que tú le querías dar. Aunque la madrastra haya sido la última a llegar, aunque sea un segundo matrimonio, una segunda relación, también es un núcleo familiar. El grave error que cometemos como padres separados, creer que por agradar a tu hijo o a tu hija, lo más fácil es tomar las decisiones unilateralmente. Yo vivo con mis criaturas, les quiero un montón. ¿Tú qué rol quieres tener? Expectativas, poner las expectativas en la mesa y definir lo que cada uno espera. Exactamente. Eso antes de empezar. Mí, lo más importante es eso, porque vas a saber a partir de ahí cómo emprender ese viaje. El podcast que ojalá mi marido hubiera escuchado cuando yo me convertí en madrastra. Hoy es un día especial. Hoy realizo un sueño. Voy a hablar con una de las personas más expertas del mundo mundial en entender cómo se siente una madrastra. Una persona a la que admiro profundamente. Una persona que tocó fondo, literalmente. Porque convivir en una familia ensamblada, sin entender nada, es como lanzarte a una piscina sin agua. Pero no se rindió. Esta persona necesitaba respuestas, porque si no, no podía seguir con su vida. Y entonces se fue a Harvard. Hizo másters, investigaciones, leyó artículos que ni los propios autores entendían. Se empapó de feminismo, psicología y memes de madrastras. Dedicó su vida entera a comprender este rol, porque si no, no sobrevivía. Y hoy, después de tanta formación, de tanto aprendizaje, ha llegado el momento de compartirlo con el mundo. Os presento a mi marido, Sergio Sucunta. Bienvenido. Va, qué presión, qué presentación más top. ¿Qué tal, gatiño? Muy bien, ¿tú? ¿Vienes siempre aquí? Muy bien, todo muy bien. Estoy preparado. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué haces tú, Sergio Sucunta, que no tiene nada que ver con Somos Madrastras o tiene algo que ver? ¿Qué hacemos aquí hoy? Bueno, pues creo que tenemos una labor muy importante, ¿no? Porque esto, como no hay nada escrito, por lo menos eso es lo que yo he visto cuando nos metimos juntos en este barco, ¿no? Sí. Pues creo que tenemos una labor importante hoy de visibilizar un poquito el rol de la madrastra, pero también de poder ayudar a otros padres que se encuentran en mi misma situación cuando yo empecé la relación contigo y con mi hija mayor, en este caso, ¿no? Ahí pues fue una experiencia única, nunca mejor dicho, porque era totalmente novedosa, una situación para la cual no estábamos preparados y creo que esto pasa habitualmente en este tipo de familias y pienso que nos hemos ido retroalimentando juntos, que es muy importante. Total. Y aunque pues seguimos llenos de desafíos en el día a día, pues la verdad que creo que lo estamos haciendo muy bien y espero poder inspirar a otros padres. Sí, muchísimas gracias por estar aquí, por tu participación. Y para las personas que están en casa, este es un regalo nuestro a las familias porque, como dice Sergio, es tan complejo todo, tan difícil todo, que nos gustaría tener este podcast cuando empezamos y no tuvimos contenido que nos ayudase en aquel momento. Fue muy largo. Supongo que si tuviéramos iba a ser todo más corto. Y entonces desde el corazón, desde la honestidad, estamos aquí compartiendo un poco nuestros aprendizajes para ayudar a las familias, sobre todo a las parejas. Me acuerdo que hubo un momento de nuestra relación al principio, porque claro, sufrimos muchísimo y aprendemos mucho y todavía seguimos aprendiendo, que fue cuando fuimos a una charla
que me acuerdo que estábamos tan perdidos que buscamos ayuda y muchas veces no encontrábamos espacios para nosotros, familias ensambladas. Y encontré una charla para familias, para parejas, que estaba el psicólogo Rafa Lafuente, que me encantó su charla, pero fue muy curioso porque en este día me sentí muy desubicada, era como si, porque era como para familias normativas. Claro, normal. Sentí que no encajaba, que el tema que abordaba no era para mí, pero intentaba trasladar a nuestra situación. Y me acordé el día que Rafa dijo, que preguntó, ¿no? Al final escuchamos mucho que los hijos son es lo más importante en una familia. Sí, eso decía. Y que su pensamiento iba en otro lado. Decía que al final él piensa que lo más importante es el matrimonio, la relación de pareja. ¿Por qué? Porque cuando los dos están conectados, se hacen equipo, ahí pueden transmitir este amor a las criaturas. Y eso me hizo un clic, que fue como, ostras, yo estando en una familia ensamblada, también puedo aplicar esto a mi vida. Y creo que ahí estamos fallando, porque ahí me di cuenta que yo estaba intentando pertenecer constantemente en esta familia y a mi manera y tú a tu manera, pero que tú también ya me dijiste al principio que era muy importante que cuidáramos de nuestra relación, pero que no sentía de todo encajada. Entonces ahí empezamos a hablar un poco sobre esto y empezamos a aplicar y era lo que queríamos empezar a transmitir un poco a esas familias, ¿no? Que al final hay que ser equipo. ¿Qué opinas tú? Es que, a ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo creo que en el inicio de una relación ambas personas sienten que lo más importante es cuidar de la pareja. Pero claro, cuando hay una criatura de por medio que además es de una relación anterior, del padre en este caso, pues ahí es como un cóctel pues que no sabes muy bien por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, para mí ha habido algo muy, muy importante que he aprendido también de ti, no solo de Rafa Lafuente, que fue inspirador, que es que para que todo vaya en armonía en nuestra casa y en la convivencia, el padre debe responsabilizarse de integrar a su esposa, en este caso yo lo hice contigo, en esa interacción que se va a producir entre la madrastra y la criatura, en este caso, ¿no? Porque si el padre no lo hace, a la niña, en este caso a mi hija, no le va a salir atenderte o querer aceptar esas normas o esa educación que tú haces por su bien. Entonces, para mí esto fue como una bomba en el cerebro, ¿no? O sea, yo tuve que aprender a integrarte y hacerle ver a mi hija lo importante que era que ella viera que tú también eras parte importante de esta familia y que también te tenía que escuchar y hacer caso en cuanto a la educación que tú le querías dar. A la participación. Sí. Sobre todo eso que comentas tú, entonces en la práctica, ¿cómo sería, no? Entonces yo de camino, mientras veníamos, yo he apuntado un poco acuerdos que hicimos, como caminos que fuimos encontrando en nuestro día a día para aplicar y realmente funcionó, que queríamos compartir con esas familias. Una de las cosas es la típica carta en la manga cuando uno está enfadado, que es, por ejemplo, si el padre está enfadado y quiere tomar una decisión unilateral, suele sacar esta carta en la manga de que es mi hijo. Entonces es mi hijo y yo tomo esa decisión. Y hemos logrado con mucho sufrimiento a entender de que cuando el padre, en este caso, tiene ese comportamiento, tiene esa actitud, no funciona, o sea, no es resolutivo, no resuelve el problema porque genera más enfado y ahí es como una guerra territorial, ¿no? Entonces, es prohibido en nuestra casa decir, es mi hijo, y también en mi caso como madrastra, que es tu hija. Mira tu hija lo que está haciendo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo decimos nosotros? Es que ahí abres más la fractura aún de la familia. Claro. O sea, lo que hay que hacer en estos casos es no dejar mal a tu pareja delante de la criatura. Si lo que hemos dicho antes es que hay que integrar a la madrastra,
lo que hay que hacer es guardar siempre respeto y hacerle ver a la criatura que ambas personas somos importantes en su educación. Entonces lo que no podemos hacer nunca es dejar mal a la otra persona delante de la criatura. Sí, pero aunque sea cuando la criatura no está, o sea, en nuestro caso, cuando tenemos un conflicto o lo que sea, intentamos no decir esto. Porque Claro, hiere el otro. también. Es como que si el otro no perteneciera, como si fuera una guerra de propiedad. O sea, es mi hijo y lo tomo la decisión y ya está. Y sabemos que no funciona porque al final es nuestra casa, a pesar que yo no sea la madre, la decisión, obviamente la decisión que tiene más peso es la tuya, pero yo también hago parte. Entonces, cuando tú sacas esta carta en la manga y dices, mira, es mi hijo, o sea, es como, vale, la has ganado, pero ¿qué has ganado? ¿No? Y yo también cuando estoy enfadada y digo que es tu hija, pues... Entonces, hemos logrado entender esto por si a alguien le puede ayudar, que no utilicéis es mi hijo y lo que solemos decir es que es nuestras criaturas. Eso es. Porque al final es nuestras criaturas, o sea, no lo he parido yo, pero hace parte de mi vida, tenemos vínculo, hemos construido algo muy bonito y merece la pena vivirlo como nuestro. Exactamente. ¿No? Y luego también, voy a mirar aquí que tengo apuntado, que se me olvida, una cosa importante que pasa mucho a los padres separados es saber la diferencia de sentirse culpable y ser culpable. ¿Tú sabes la diferencia? ¿Tú quieres hablar un poquito sobre esto? ¿O quieres que reflexione yo? Inicia tú, que tú eres la experta. Vale. Ser culpable es muy diferente de sentirse culpable. Sí. Hay muchos padres que sienten culpa por la separación, primero porque igual tomó la decisión del divorcio y segundo porque igual tiene sus miedos y quiere que la criatura no sufra con el divorcio y quizás ve a la criatura como una víctima del divorcio, que también yo creo que ahí está una creencia que tenemos muy enraizada de lo que vimos, ¿no? Del tabú del divorcio. Entonces, yo soy culpable cuando, por ejemplo, voy en un coche mirando el móvil y atropello a alguien. Sí. Entonces yo causo un accidente porque soy culpable. Ya, vale. Pero en el caso de que mi hija o mi hijo estoy haciendo lo mejor que puedo y sé que voy a fallar como padre, pero no le he cometido ningún daño, yo no soy culpable. Claro, y al educarle... Entiendo por dónde vas. ¿Entiendes? Sí. Vale. Sí, al educarle... Aunque yo sienta esa culpa, si yo soy capaz de distinguir, de diferenciar si yo soy culpable o no, eso me trae un poco la conciencia y me direcciona un poco en la crianza. Claro, totalmente. ¿Podrías hablar un poquito sobre esto? Sí, ¿qué has aprendido? A ver, esto yo me acuerdo que al principio de nuestra relación me pasaba muchísimo. O sea, yo me sentía culpable de la separación por mi hija, porque no quería verla sufrir. Y entonces lo que me salía automáticamente o instintivamente era verle a mi hija feliz y agradarle. Entonces, bueno, pues lo que hacía yo instintivamente y erróneamente era que mi hija pues se encontrara en su zona de confort, haciendo todo lo que ella quería, todo lo que ella le mantenía alegre y feliz, yo intentaba agradarla de esa manera, ¿no? Y eso era porque... ¿Cómo por ejemplo? Pues, por ejemplo, planes que ella me decía sin consultarlo previamente contigo. Aitá, mañana quiero ir al Chiqui Park, ¿no? Y entonces yo, solamente por ver su sonrisa y por agradarla, le decía, vale, pues claro, mañana vamos al Chiqui Park. ¿Y le prometías? Y le prometía, sin darme cuenta de que ahí pues estaba cometiendo un grave error, que era no hablarlo primero contigo, ¿no? Y ya quedar con ella directamente. Sí, porque entonces, tenemos ahí, la dinámica, ¿no? Los cuidados de la casa, las tareas. Claro, y porque yo no sé tampoco si tú tienes algún plan que me quieras contar que sea importante también para ti y para mí, para el día siguiente. Teníamos mucho conflicto con eso. Entonces esos son errores que la experiencia y las conversaciones contigo que he tenido me han enseñado que era un desastre. O sea, si no teníamos ningún futuro como familia. Sí. Entonces yo aprendí a escuchar a mi hija desde el cariño, por supuesto, y antes de decidir con ella, hablar contigo en primer lugar y decidir tú y yo como pareja. Sí, porque pienso que, claro, aunque la madrastra haya sido la última a llegar,
O sea, si paras a pensar en un trabajo, ¿no? Si yo empiezo un proyecto, o sea, este podcast, por ejemplo, y tengo un equipo de 5 personas, la última que llegó, si voy a hacer una reunión, yo cuento con la opinión de esa persona. Claro. No voy a decir, mira, tú no opinas porque llegaste por último. No tiene sentido. Claro. Y mucha gente ve a la madrastra así. Entonces, es muy importante dejar claro que aunque sea un segundo matrimonio, una segunda relación, también es un núcleo familiar. Entonces, exacto. Las personas adultas, los referentes ahí en esta casa, aunque yo no sea su madre o si es un caso de un padrastro, son las personas adultas para esa criatura. Exacto. Entonces, si no estamos de acuerdo, si no dirigimos juntos, las decisiones de la casa no tienen sentido. No tiene sentido y de hecho creo que es el principio del final. Es decir, la brecha se va a ir haciendo cada vez más grande entre la pareja y también entre la criatura y la madrastra. Es que al final estarían siendo decisiones unilaterales en lugar de ser decisiones de familia, Claro. de adultos, como tú bien has dicho antes, que al final benefician a la familia y a la criatura. Claro. Pero el grave error que cometemos como padres separados y que sirva de aviso también para los que nos estén escuchando ahora, para esos padres, pues el grave error es creer que por agradar a tu hijo o a tu hija, lo más fácil es tomar las decisiones unilateralmente, ¿no? Que era lo que hacía yo. Desde la culpa o del miedo. Sí, básicamente era por el sentimiento ese de miedo que yo tenía a que mi hija sufriera por esa separación. Entonces yo quería tenerle contenta. Sí. Y en ese ánimo de tenerle contenta yo no me estaba dando cuenta de que yo me estaba alejando de ti porque yo no te estaba integrando en esa convivencia y en esas decisiones que son tan importantes para la convivencia. Sí, yo creo que es importante que las dos partes intenten empatizar uno con el otro, ¿no? Yo intento como madre empatizar con el padre que está adaptándose a esos sentimientos y que también el padre intenta ponerse en lugar de la madrastra. Exacto, pero para eso hace falta cometer errores, porque esos errores que cometes al principio te van enseñando cosas. Entonces tú lo puedes coger como algo ofensivo o como algo que te da la oportunidad de crecer. Yo tuve la suerte de no sé si por mi carácter, pero me propuse escucharte y me propuse aprender, porque claro, para mí era una experiencia totalmente nueva y a la vez compleja, porque yo pensaba, ¿cómo puede ser que yo en el intento de hacer feliz a mi hija, con lo que le quiero a mi hija y con lo que le quiero a mi mujer, vea que mi mujer está sufriendo tanto, ¿no? O sea, era algo que me impactaba bastante. Entonces digo, aquí tengo que actuar yo de alguna manera. Entonces ahí, gracias a mi escucha activa, pues aprendí que yo te tenía que dar también ese rol y esa imagen de madrastra y de educadora también de mi hija. Entonces, yo era el único responsable en hacer esto. No ibas a ser tú la responsable. Porque era lo que decidimos los dos también, claro. ¿no? O sea, no es que tenga que ser así, pero al final era lo que queríamos los dos. Cuando empezamos a hablar de lo que esperábamos uno del otro y lo que esperábamos de cada rol, era esa participación, era trabajar en conjunto, pero luego en la práctica nos costó. Y es muy curioso lo que dijiste, que yo añado que a veces damos por hecho que sabemos cómo se hace eso, pero no tenemos ninguna idea. Bueno, es que esto no hay ninguna carrera todavía de cómo ser padre o cómo ser madre, ni mucho menos de cómo ser padrastro o madrastra, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay muchos libros, pero claro, esto se aprende en el día a día. Sí, todavía nos falta con la vida referentes. misma. Sí. Hay una cosa que todavía nos cuesta y también nos gustaría comentar, que es evitar hablar de conflictos a partir de las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque estamos cansados, a veces pasa una situación clave, vienes del supermercado, tienes que hacer la cena, los niños, estás agotado y surge un montón de situaciones
y decidimos no hablar de esas cosas cuando llegamos a casa, porque antes era llegar y lo pasábamos fatal, eso es. Entonces, todavía nos cuesta, porque a veces hay decisiones muy importantes, pero antes de ir a la cama no hablamos nada. Porque sí, sabemos sí. que hay que estar conscientes, sabemos que físicamente tenemos que estar bien y yo creo que ha sido una de las decisiones que nos ayudó y recomiendo, ¿no? Sí, es muy fácil de entender para los que nos estén viendo y es que es tan sencillo como entender que cuando se va la luz del sol y empieza a anochecer, pues la energía y la vitalidad empiezan a bajar. Claro. Y estos temas de familias ensambladas... Que es dilema punk. Claro, pues que es un continuo desafío, requiere de cierta energía, de cierta vitalidad para acogerlo con energía y con ganas de aprender y con ganas de aportar y con ganas de lograr superar estos desafíos. Entonces, claro, el peor momento del día para hablar de estas cosas es cuando la energía ya empieza a bajar, que es la noche. Entonces, yo creo que hemos acertado plenamente y nos está yendo mucho mejor. Y de ahí pusimos la norma y hicimos el acuerdo de dedicar un día a la semana, un momento concreto para hablar de estas cosas. Y creo que nos está sí, que yendo también era muy agotador, bien. también que nos venía todos los días, pasaba algo, porque claro, con los niños hay que estar hablando, pero a veces demanda mucha energía psicológica, como decías tú. Yo creo que aquí entra también un poco la parte física de Sergio Sucunza, muy top, que es reconocer que no puedes físicamente, que estás cansado, y sobre todo la situación es compleja. Entonces, hemos hecho una logística que a nosotros nos funciona bien. Si a ti te funciona, si tú crees que te va a funcionar, también recomiendo que es elegir un día para hablar de esos temas. Un día o dos, pero si tienes un correo, dependiendo de la situación, del contexto, ¿no? Pero hay casos que igual la madre insiste mucho con varios temas, todos los días correos, o en el caso de un padrastro, que el padre también se pone agresivo, lo que sea, que también es importante poner esos límites y proteger a la familia, que obviamente el objetivo es que todos estemos bien, pero hay que reconocer la realidad. Entonces, si es algo difícil, si ves que ya escapa un poco de las manos, tener esa conciencia y al menos en casa aplicar para proteger a la familia. Eso es muy importante. Vale, una cosa importantísima que también nos ha funcionado. No quitar la autoridad delante de la criatura. Entonces, a veces hacemos un acuerdo. Imagina que Dulce solo los viernes. Entonces llega la criatura de la otra casa, triste, que viene a la casa de su padre, porque no quiere separar de su madre, el padre le entra la culpa. Ahí está, o papá, quiero comer chuches ahora un lunes. Y el padre dice que vale cuando la madrastra dijo que no. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que ahí va en la línea de lo que dijimos al principio, ¿no? Que nos faltamos al respeto, porque estamos dejando de cumplir los acuerdos que hemos decidido entre los dos adultos, entre la pareja. Entonces, una vez más, sale el sentimiento de culpa del padre de ver así a su hija por la separación, y lo más fácil para el padre es pues regalar ese premio a su hija para verla contenta, ¿no? Para no ver que está preocupada, etcétera. Y entonces, bueno, pues te estás saltando el acuerdo y estás faltando al respeto a tu pareja. Sí, y también yo creo que a la propia criatura, porque al final las decisiones son tomadas pensando en su bien. Entonces, si esa criatura no tiene una seguridad, si es todo inestable, ¿no? Si los acuerdos, si no ve a las personas que le cuida cumpliendo esos acuerdos o seguras de las decisiones, exacto, esa criatura se va a sentir insegura. Más inestabilidad emocional en la niña, en este caso. Y luego también que como padre, pues ya te he hablado de esto, ¿no? Bendito el día que me dijiste, que a mí fue un giro de tuerca para mí, que me dijiste, tienes que pensar realmente qué quieres para tu hija cuando sea adulta. Entonces, claro, si yo veo que cuando la niña está llorando y me pide chuches, yo le doy las chuches, yo no estoy permitiendo que mi hija aprenda a controlar sus impulsos y no le estoy enseñando a identificar el sentimiento que pueda tener en ese momento, cómo se siente, que lo exprese, que lo comunique.
acoger ese sentimiento y esa emoción de ella. Y lo más fácil para mí es darle las chuches. Pero claro, no le estoy educando para el día de mañana. Entonces eso para mí fue muy importante en el día que me lo dijiste y me ha ayudado mucho a no sentirme culpable y a coger el rol de padre, educador y a la vez de marido, donde pues respetamos a la otra parte, respetamos los acuerdos, y esto es al final lo que hay que hacer para una buena convivencia, que es lo difícil. Sí. Realmente. Sí. Quiero situar un poco a las personas que nos van a ver, porque igual van a pensar, madre mía, que es que esta chica de Somos Madrastras está hablando todo lo que tiene que hacer el padre y la madre, pero me salió del corazón hacer este podcast, este episodio contigo, porque como acompaña a madrastras y a estas familias, yo tengo visto que muchas mujeres están haciendo mucho esfuerzo para intentar empatizar con el padre, con la criatura, con la madre, con la sociedad, o sea, para encajar y pertenecer, cuando muchas personas no están intentando hacer este esfuerzo para entenderles. Entonces la idea aquí es que para que las personas entiendan cuál es el lugar de la madrastra, ¿no? O sea, la madrastra educa, la madrastra participa. Yo creo que no es obligatorio porque hay una mujer que no le nace y no quiere maternar, no quiere participar, pero que haya esa libertad, o sea, que haya este espacio para hablar de esto. Porque es que no podemos ni nombrar, es que la propia palabra ya ofende, ¿no? Sí. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces de estar contigo y presentarte como la madrastra de mi hija, y tú te acordarás, más de una persona dice, pero ¿cómo dices eso? Que esa palabra es muy fea. No, pero... Sí. Y yo me quedaba alucinado. O sea, ¿quién serás tú para decir eso, no? O sea, claro, para definir cómo es nuestra familia. Fíjate ahí cómo se nota, ¿no? Lo del estereotipo de la madrastra, ¿no? El daño que ha hecho pues todos los cuentos de Disney y todas las películas donde pintan a la mala de la película, a la madrastra, ¿no? Sí. Y yo creo que el conocimiento nos permite de construir. Entonces, al final, yo creo que es un tema de construcción. Y si esos padres separados, que ya vienen ya de una situación muchas veces ya machacada, si ellos no saben con quién están compartiendo su vida y de la criatura, o sea, esto una hora se explota. Claro. Y no sé si sabes, yo creo que ya te comenté, hay un estudio de Estados Unidos que dice que los segundos matrimonios, de cada 10 matrimonios, de los segundos, en nuestro caso, familias ensambladas, de cada 10, 7 se separan. Sí, ¿Y por qué? Por las criaturas, la situación económica. Entonces yo creo que hay una responsabilidad ahí social que no están considerando, y que esas criaturas otra vez más pasan por un divorcio. Entonces falta recursos, falta hablar de esto. Por eso realmente queremos ayudar a esas familias desde nuestra experiencia, con mucha honestidad, contando un poco nuestra historia. Lo que tenemos aquí, unos papelitos, que es unas preguntas de unas seguidoras que nos han hecho, que ha hecho para Sergio, y otras que he hecho yo. El verde son las preguntas de las seguidoras y la naranja son las mías. Vale. Empezamos con las preguntas y aprovechamos ya. Vale. ¿Qué prefieres? ¿Empezar con las seguidoras o las otras? Venga, pues para mis fans. Venga, coge una. Seguidoras. ¿La leo, no? Sí, lees tú, porfa. Vale, a ver. ¿Por qué les cuesta poner límites hacia las madres bio cuando al no hacerlo pueden dañar a la pareja? La pregunta es para los padres, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué les cuesta tanto a los padres poner límites hacia las madres bio cuando al no hacerlo pueden dañar a la pareja? ¿Por qué crees que esos padres actúan así? Que les cuesta poner esos límites. Es sencillo, o sea, lo he comentado antes. El padre lo que le sale es, en principio, proteger a la criatura por ese sentimiento de culpa. Entonces quiere tener a la niña feliz y muchas veces pues hace cosas que le agradan a la niña, a la criatura, pero no se está dando cuenta de que no es bueno realmente para la educación de la niña, ¿no? Entonces, claro, aquí entra la parte importante de
de que el padre se tiene que dar cuenta de que cuando la niña solicita también pues la atención de su madre o echa de menos a su madre, y el padre le ve triste por eso, porque echa de menos a su madre, como es normal, ¿no? Porque además en mi caso, bueno, pues es un caso de una custodia compartida. Entonces la niña se pasa una semana sin verme a mí y otra semana sin ver a su madre, ¿no? Aunque sí que tenemos pequeños ratitos en la semana para poder verle. Es ahí donde también el padre, al principio, lo que me pasaba a mí en nuestra relación era pues que pues la madre pues me mandaba fotos con la niña para que yo se las enseñara a la niña, para que la niña no le echara tanto de menos, pues vídeos de cuando estaba con la niña pues jugando, para pues lo mismo, ¿no? Pues al final yo permitía eso y le enseñaba esos vídeos que me mandaba la madre para la niña para tenerla contenta, ¿no? Claro, no me estaba dando cuenta de que al final ese tiempo que yo dedicaba y esa atención que yo dedicaba a la madre, al final nos quitaba tiempo de calidad también a nosotros. Y aparte de eso, no solo eso, sino que yo no le estaba enseñando a la niña que tenía 2 casas y en cada casa es muy importante respetar el tiempo de la convivencia. Se desconectara un poco también. Claro, porque la niña tiene que aprender que cuando viene a casa del padre es momento para estar con el padre, para estar con la madrastra y con sus hermanos, pero no es tiempo para estar prestando atención a los vídeos o a las fotos que manda la madre, es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo va a tener cuando vaya con la madre. Entonces, si yo no le doy esa educación a mi hija, al final la niña se va a armar un lío. Sí, sobre todo si es una situación donde a la criatura le cuesta esa separación. Claro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es un poco mirar la necesidad de la criatura, que yo creo que es difícil también para ti tomar decisiones como esta. Sí. Pero que ahí... Fue difícil, sí, sí. Y ahí cuando lo haces, ¿notas algún cambio? ¿Notas algo mejor? Porque Muchísimo. Claro, es un sacrificio, ¿no? Es una renuncia que haces. Muchísimo. Muchísimo porque la niña y la pareja no tiene distracciones, no tiene distorsiones de esa convivencia. En este caso la distorsión era pues recibir mensajes con fotos, con vídeos de la madre bio, que es normal. Que la intención es buenísima, La intención es buena, yo lo entendía. Y tú también hacías, tú también mandabas cosas porque también sabías que a la madre claro, le hacía pero ilusión. eso en el tiempo no es duradero y no es eficiente, porque al final el cerebro de la niña, de un niño, pues sobre todo con la edad que tenía ella al principio, que pues 3 añitos. 3, 4 años, es muy sencillo, es muy simple, ¿no? Entonces, si tú le estás diciendo que en casa del padre tiene apertura para recibir continuamente comunicación de la madre, no sabe interpretar qué debe hacer en cada casa o a qué cosas tiene que atender en cada casa. Entonces necesitas simplificarle. Mira, yo le suelo decir, en casa de la Aitá hay unas normas y en casa de la Ma hay otras normas, porque no vamos a coincidir en todas las normas en las 2 casas. Y también, obviamente, ella tiene derecho de hablar con su madre cuando está con nosotros. Claro, lo que pasa es que también ahí controlabas, hablar. Imagino, un poco la pantalla, ¿no? O sea, estar pendiente. Mi madre está bien, mi madre ¿qué está haciendo? Déjame ver un vídeo, ese control, claro. ¿No? Que entiendo que ahí querías que eso puede convertir en una dependencia, claro. de saber qué está haciendo la madre en cada momento y viceversa, porque podría ser al revés también. Sí. Creo que has respondido, ¿no? Creo que hemos... Yo pienso que sí, yo pienso que queda claro que al final lo que nos va a costar es justamente poner esos límites, en este caso a la madre, pero es lo más necesario. Bueno, seguimos con las preguntas. Venga, va. Voy a coger ahora lees tú, ¿no? De otra seguidora, leo yo. Venga. ¿Te parece bien? Claro. ¿Cuál es la parte más difícil de la convivencia entre los hijos y la madrastra? Esa es la pregunta de otra seguidora. Vale. Pues yo pienso que la parte más difícil es que los hijos acepten que la madrastra es parte importante en la convivencia y en la educación que van a recibir de ella.
Y aquí es donde entra la parte que he dicho antes, ¿no? De que el padre se debe responsabilizar de liderar que la madrastra se integre en esa convivencia. O sea, no es parte fácil, es un gran desafío, pero ahí yo creo que ese sería para mí el resumen del éxito en la convivencia dentro de una familia ensamblada, fíjate. Me parece precioso lo que dices, pero en la práctica ¿cómo sería esto? La práctica sería, pues, el padre... Un ejemplo, una situación. Yo pienso que sería tan sencillo como que en un momento en el que al principio de la relación, ¿no? Que es cuando se están conociendo todas las partes, pues el padre en un momento dado, pues en una comida o en la cena o en una merienda, pues haga un poquito esa parte de líder, ¿no? Y de decir, a ver, criaturas, pues fijaros qué suerte tenemos de que esta mujer pues empiece a convivir con nosotros. Yo estoy encantado, le quiero un montón y vais a ver qué bonito va a ser esta experiencia, ¿no? Y entonces para mí es muy importante que vayáis aprendiendo que cuando vuestra madrastra, cuando esta mujer pues quiera también educaros y quiera deciros las cositas importantes para la convivencia en casa, que le hagáis el mismo caso que hacéis a vuestro padre. Vale, pero eso ya acordado con la madrastra. Claro, previamente vale. Hay que hablar con ella, hay que hablar entre los dos y decidir cuál es el momento adecuado y cómo hacerlo. Vale. Muchas gracias, Sergio Sucunza. Seguimos con las preguntas. Ahora me toca a mí, ¿no? Sí, pero las preguntas son para ti, así que lees tú. Venga. Esas preguntas está son... guay porque es como un juego, ¿sabes? Claro, esas preguntas son las mías, ¿vale? Venga, va. ¿Cuál ha sido la metida de pata más épica que hiciste conmigo en estos años y sobreviviste para contarlo? Buah, pues a ver... Saca la lista aquí. Sí que tengo el recuerdo al principio de la convivencia, que es como cuando más choques te vas dando, ¿no? Te caes al suelo y dices, ostras, vaya cagada, y de esas vas aprendiendo, ¿no? Que yo también la he cagado, por supuesto, pero... Pues de esas que yo hacía algún plan con la niña y claro, y luego cuando te lo contaba a ti y te veía disgustada porque no había contado contigo, pues decía, joder, vaya mierda, o sea, la he cagado hasta el fondo, ¿no? Es que hubo una situación que fue clave, que fue una vez que yo estaba deseando, porque ibas a trabajo a entrenar, de hecho, a Sergio Canales, no sé si puedo decir. ¿Puede ser su nombre? Sí, bueno. Sí, porque está publicado. Sí, pero le fuiste a entrenar un fin de semana y me acuerdo que yo estaba deseando estar con la niña porque iba a ser la primera vez que íbamos a estar juntas para conectarnos y tal. Y yo quería esa experiencia, ¿no? De no estar el padre, a ver qué pasa. Y te pareció genial, tú fuiste y yo estaba deseando que volvieras. Sí. También, la niña también, pero antes de irte prometiste a la niña que le ibas a hacer un plan y a mí me prometiste otro plan. Entonces, cuando llegaste y le viste ahí la carita suya, súper mona, diciendo, ahí está, me llevas a tal sitio. Y yo como, pero sí vamos a otro sitio. Yeah. Entonces, yo estaba también un poco ya agotada, ¿no? De esa expectativa mía con el fin de con ella y el agotamiento de pasar el fin de con ella, que no es fácil también los cuidados. Uh-huh. Y ahí fue como, buah, y salió un conflicto de como, pero ¿cómo quedas con la niña? ¿No quedas conmigo y tal? Sí, y creo que también nos vino bien experiencias así, que fue súper durísimo. También porque para mí me costaba explicártelo, pero cuando entendiste realmente, y yo también lo mismo, no hacer acuerdos con la niña sin hablar contigo, pues todo fluyó mucho mejor. Así que perfecto. Cojo otra pregunta, ¿vale? Venga, va. ¿Qué crees que no entendías al principio sobre lo que significaba para mí ser madrastra? Bueno, esta es muy buena pregunta, ¿eh? Porque desde un principio no... O sea, la palabra de madrastra, pues igual que al resto de personas, a mí me sonaba raro. Sí. Pero en el hecho de que al principio yo todavía no tenía dentro de mi cabeza configurado la importancia del rol de ser madrastra, era de la importancia que
que tenía dentro de tu rol el sentirte realmente parte activa de la nueva familia que estábamos configurando. ¿Tú crees que es importante? ¿Tú crees que hay una importancia en este rol? ¿Tú crees que la madrastra aporta algo? Piensan en general. O sea, ¿tú crees que...? Mucho, aporta mucho porque yo he aprendido con el tiempo que no solamente eres mi mujer y te quiero en mi vida, sino que para que nuestra pareja funcione y seamos felices, yo te debo integrar en la convivencia y la niña debe entender de que tú eres igual de importante que yo en esa convivencia. Uh-huh. Entonces, para mí, lo que más me costó al principio de entender la importancia de tu rol fue justamente esto, que yo debía aprender cómo encajabas en este puzzle. Sí. Entonces, la experiencia y las meteduras de pata que yo he ido teniendo me han ido enseñando cómo hacerlo y las conversaciones contigo. Muy bien, por eso el podcast se llama el podcast que ojalá, bueno, el episodio que ojalá hubiéramos escuchado cuando empezamos todo. Ojalá, pero no, pero ha no sido escuchamos. Todo a base de caídas y volver a levantarse. Sí, sí. Me toca, ahora ¿no? tú. Venga. ¿Qué consejo le darías a un hombre que acaba de empezar una relación con una mujer que será madrastra de sus hijos? ¿Qué consejo? Bueno, pues lo primero, que desearle mucha suerte, que sea muy valiente. Enhorabuena por la valentía. Que sea muy valiente y que realmente, si decide empezar ese viaje, que lo haga con ganas de aprender muchísimo y de crecer muchísimo como persona, como pareja y como padre, porque es un desafío muy grande que no es capaz de soportar cualquiera. Sí. Porque tienen que darse varios requisitos, que para mí uno fundamental es la escucha activa a la pareja. En este caso, yo toda la escucha activa que he hecho de ti para entender cómo te sentías en cada momento, cuando te sentías triste, vulnerable, rechazada, etcétera, etcétera. Y contenta también, porque, hombre, la gente va a pensar que yo estoy... No, claro, pero a ver, pero realmente ¿de qué aprendemos? ¿De las cosas buenas o de las cosas malas? Claro. ¿De qué aprendemos? Sí. Entonces, para mí ha sido muy importante eso, y el consejo que le daría al padre sería que realmente pues, que aprenda a conversar con su pareja, que le pregunte a la pareja a ver qué rol que quiere tener, que es muy importante. Las expectativas, porque, claro, ¿no? No cualquier mujer está dispuesta igual a ser madrastra. Igual Sí. hay alguna que dice que de principio, no, yo no me quiero meter en la vida de tus hijos, sí. Yo no quiero educarles, las normas las pones tú. Claro. Y es respetable, pero ahí va a pasar una cosa y yo ya adelanto lo que va a pasar, que es Spoiler. Seguramente se va a ir abriendo una brecha entre las tres partes, entre las criaturas, la madrastra y el padre. Porque desde el momento que la madrastra no participa en esa educación y en esa convivencia con las criaturas... Pero eso consideras una convivencia constante, ¿no? Porque claro, la madrastra la ve las criaturas igual, yo qué sé, una vez a cada... Claro, hablo en el sentido de que la pareja conviva en la misma casa con las criaturas. Vale. O sea, lo que es una familia... Sí. Pues, ensamblada, pero en la misma casa. O sea, conviviendo juntos cada día. Vale. Entonces, para mí, vamos, se me antoja muy difícil esa situación a día de hoy. O sea, no me lo imagino. A no ser que haya otras circunstancias que también obliguen a soltar esa responsabilidad que debería tener la madrastra para
para dar un impasse de tiempo a que todo se vaya colocando en su sitio, ¿no? Que a veces igual es necesario. Habría que estudiar un poco cada situación, pero de primeras para mí lo más importante para este padre sería que hable con su esposa o con su pareja y que le pregunte, oye, mira, yo vivo con mis criaturas, les quiero un montón, ¿tú qué rol quieres tener? Expectativas, poner las expectativas en la mesa y definir lo que cada uno espera. Exactamente. Eso antes de empezar. Mí, lo más importante es eso, porque vas a saber a partir de ahí cómo emprender ese viaje. Claro, y me acuerdo que dijiste ahora mientras venías que, claro, si el padre quiere bajar en París y la madrastra quiere bajar en Bilbao, pues sin hablar, sin saber lo que cada uno espera, pues ahí también hay mucha responsabilidad. Yo creo que empezar una nueva familia, lo que decía yo antes, el número es muy alto de la cantidad de personas que están separándose por segunda vez. Uh-huh. Entonces yo creo que son nuestros sentimientos como personas, pero también de las criaturas. Y tenemos que ser muy responsables en ese sentido también. Sí. Vamos a la última pregunta. Qué rápido, ¿eh? Sí, está muy a gusto. Con lo que me estaba gustando este juego. ¿Qué fue lo más difícil para ti a la hora de equilibrar tu rol de padre y tu rol de pareja? Lo más difícil. Un segundo, porque claro, a veces es que claro, vemos a la familia ensamblada, pensamos que es, vale, la madrastra, relación madrastra y hijastro, y se acabó. Entonces, a mí me pasa que cuando subo un vídeo, por ejemplo, un contenido que estoy de cachondeo y en plan quejándome un poco, la gente dice, ya, pero si te quejas, pues vete fuera de la relación y ya está. Pero la cuestión es que a partir del momento que soy madrastra, no solo conlleva mi relación con mi hijastra, que puede estar de puta madre, también, sino la relación con el padre, con la madre biológica, con la sociedad, con mis suegros. Entonces, es como la sociedad me percibe como madrastra. Hay una complejidad brutal. Y en tu caso también como padre separado, tienes tus creencias, tu relación con la criatura, con la madre, cómo tus padres te perciben también. Entonces, yo creo que es una pregunta muy buena en ese sentido, ¿no? De qué fue lo más difícil para ti a la hora de equilibrar este rol de padre y rol de pareja. Pues la importancia lo más difícil para mí fue el tomar conciencia de la importancia de hacer acuerdos entre ambos. Porque es muy importante que en esa misión que tiene el padre de integrar a su pareja en la convivencia y en la educación de sus hijos, los dos hablen y los dos hagan acuerdos. Porque desde ese momento en el que los dos hablan y el padre da apertura a la madrastra para hacer esos acuerdos de cómo quieren educar a sus criaturas dentro de esta casa y dentro de esta convivencia, es en ese preciso momento cuando el padre está actuando bien como padre y está actuando bien como marido. Porque al hacer acuerdos está velando por la educación y por la seguridad de la crianza de sus hijos y al mismo tiempo está haciendo partícipe de ello a su esposa, a la que quiere y a la que respeta. Entonces, para mí, lo más difícil fue eso precisamente. Hacer acuerdos y cumplir con los acuerdos también, que la rutina también, claro, es otra situación, ¿no? De cómo viene la criatura, de cómo se siente, pero creo que hemos conseguido también llegar a un punto de siempre estar pensando en el bien de todos. Sí. No solo mi bien como madrastra, no solo tu bien como padre, sino también no solo el bien de la criatura, porque también a veces caemos en la sobreprotección, ¿no? De ver la criatura como una víctima y tampoco está bien, sino que es mirar el bien de la familia. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Me ha hecho mucha ilusión que hayas venido, que hayas abierto tu corazón y tu cabeza también con tu experiencia. Creo que vas a ayudar a muchos padres y a muchas familias. Y para las personas que nos están viendo, que si te gusta este contenido, si crees que te aporta algo, te pido de corazón que te dejes me gusta, que suscribas a mi canal, que dejes un comentario y que compartas con alguien que crees que va a ayudar
para que podamos también seguir creando cositas así de bonitas. Muchísimas gracias. Gracias. Te quiero. Y a ti.